¿Qué pasa acá? ¡Negu! Ahí está. No tengo dónde está. No sé yo. Buenas. Bueno, les voy a pedir a quienes se están conectando, si por favor pueden prender la cámara y silenciar el micrófono Prendida igual la mientras estamos hablando, mientras yo estoy hablando, sí con la cámara prendida, como para verles. Y Pero que los haya iluminado. en el chat vayan agregando su nombre y apellido, así yo después voy tomando la lista, ¿sí? Negu, escribo mi nombre y apellido, ya está. ¿No tengo nombre y apellido? Pero Pueden escribo. silenciar los micrófonos. Ah. Acá. Vamos a esperar unos minutos a que terminen de conectarse y empezamos. Bueno, ahí más o menos somos unos cuantos, así que voy a ir arrancando. ¿Alguien vio los videitos que pude mandar al grupo? Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo lo vi. Me encantó. O sea, cómo hacen la cartera todo a mano. Ahí entendí por qué el costo, ¿no? Después, impresionante, la verdad. No me imaginaba que era así. Bueno, sí, la idea del video un poco es eso, ¿viste? Mostrar cómo son los procesos y cómo a veces nosotros nos imaginamos cómo podemos hacer algo y cómo son en realidad y cómo están organizados. Entonces, como Sí, para poder después, ir. cuando cortan la tela también, no sabía que era así. En cantidad y con ese rodillito, no. Me encantara, la verdad. Bueno, bien, esa un poco la idea era poder mostrar distintos procesos de producción, algunos más industrializados, más en serie, con mayor escala, lo que venimos viendo en los encuentros anteriores, esto de diseñamos para empresas que venden productos exclusivos o de una producción mediana o de una producción masiva, y eso va a determinar la manera en cómo vamos a organizar la producción, si vamos a hacer un proceso artesanal o si vamos a hacer un proceso más seriado. También ir tomando la dimensión de la cantidad de procesos que hay, como para también en el momento en que nosotros querramos emprender o hacer algún tipo de producto, tener en cuenta que en general las empresas están teniendo un montón de maquinaria y de procesos, y entonces cómo nosotros podemos hacer algo, no significa que si no tenemos todos esos medios no podemos producir, pero sí que tenemos que tener conciencia de nuestras posibilidades de producción.
Así que un poco esa es la idea, también esto de ver en acción el proceso, cómo hay alguien que está haciendo cada una de esas partes, ¿no? También es la cartera justo que les pasé, es una cartera carísima y que se presta, también es una producción y se está mostrando como un trasfondo, de mostrar también como la identidad de la marca a través del proceso de producción. Para quienes no lo vieron, chusméenlo. El proceso de lo que es la producción de remera es bastante completo, con un modo de estampado que es bastante moderno. Hay otros modos de estampado, pero en general el proceso, salvo la preparación, entre la preparación para la tela y el estampado final, eso puede cambiar, pero después todo lo demás es tal cual. ¿Sí? Hay modernización también en el proceso de corte, pero también se corta así con máquina recta. Si alguien más que lo haya visto, ¿no? Si quiera comentar algo, rapidito. El de remeras estuvo muy interesante, cómo fue hecho el proceso, cómo iba colocando los moldes, cómo iba viendo que iba al hilo y cómo después los juntaba y separaba, o sea, en base a lo que para su trabajo. O sea, la parte Claro, de adelante. organizando la producción. Sí. Eso fue bastante interesante y más también el tema del estampado, como cada etapa del proceso que se iba haciendo. Sí, Sí, yo bueno, trabajé en taller y sí, es así. Bueno, eso. Bueno, ahora vamos a ir arrancando. Les voy a pedir si tienen el objeto que vienen analizando, que lo tengan a mano. Habíamos empezado a hacer la ficha técnica para que recién se conectan o no vinieron en los encuentros anteriores. Lo que fuimos haciendo fue, bueno, Natalia, ahí veo que pones que no estás en el grupo. Todas aquellas personas que no están en el grupo y que vinieron a alguno de los encuentros anteriores, dejen en el chat sus datos y su número de teléfono, así los sumamos al grupo, ¿sí? Si no hicieron los encuentros anteriores, va a ser medio descolgado, pero bueno, si les sirve pueden sumar igual, sumarse. La clase que viene sería, el encuentro que viene sería el último, con lo cual la fecha de inicio del siguiente módulo se pospone una semana. Yo les había dicho el 23, pero seguramente vaya a ser el 30. Pero igual yo después les confirmo en el grupo también. Así que dejen las dudas ahí en el chat y después yo lo puedo descargar. Bueno, entonces, como les decía, habíamos hecho habíamos visto varias definiciones de diseño y habíamos empezado a elaborar una ficha técnica, una ficha de producto y un análisis del producto. Así que tengan el producto a mano, pueden tener algunos otros productos a mano. Yo ahora lo que voy a hacer es detallar un poco los pasos del proceso de producción, del desarrollo de producto, tanto de indumentaria como de accesorios. Vamos a ver materiales, tipos de fibra y tipos de tejido, y vamos a ver tipos de máquina. Lo que quiero es que vayan mirando el producto que tienen, identificando tipos de materiales, tipos de máquinas y terminaciones como para sumarlos a los datos que están plasmando en la ficha, sobre todo a aquellos quienes no tenían tanta información, ¿sí? Yo ahora voy a compartir entonces las plaquitas. Ahí está. ¿Sí? Ahí ven. ¿Se ve bien? Sí, no. ¿Eh? Yo no veo nada. Ahí, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, bien, entonces tenemos una nueva definición de diseño. Las pueden leer ahí. Entonces, diseño es la práctica de analizar y crear y fomentar productos destinados a la fabricación en cadena. Su meta es el logro de formas cuya aceptabilidad quede asegurada antes de que haya tenido lugar una inversión de capital considerable y que puedan fabricarse a precios que permitan su amplia distribución y la obtención de beneficios razonables. No sé si habíamos visto ya esta definición de diseño, pero sí habla esto de empezar a fabricar productos en cadena. Que tengan aceptabilidad quiere decir
que sean vendibles. Y a su vez habla del proceso de diseño como un proceso en el cual podemos diseñar un producto y anticiparnos a la venta, digamos, antes de hacer una inversión de capital. Quiere decir, en el proceso de diseño analizamos si el producto se puede vender, a qué precio y cuánto vamos a invertir. Entonces, cuando diseñamos un producto, diseñamos el proceso, no solamente el objeto. Tenemos que pensar, aunque sea mentalmente, aunque sea en imaginar, cómo va a ser esa producción y cómo va a fabricarse ese producto. ¿Cómo voy a organizar estos pasos que veían en el video? ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo organizar esos pasos? ¿Voy a necesitar otro taller? ¿Voy a necesitar tercerizar algún proceso? Todo eso se analiza también en el proceso de diseño. Entonces, no solo creamos un objeto, porque sí, sino que a su vez pensamos en todos los pasos posteriores que vamos a tener que dar, ¿sí? De acuerdo a nuestras necesidades y nuestras posibilidades, ¿sí? Entonces, habíamos visto en el proceso de diseño que teníamos un usuario, que teníamos una necesidad, que eso lo traducíamos a formas, a materialidad, pero todo esto también debe analizarse desde el proceso de producción, ¿sí? Entonces, estas son las etapas del diseño y desarrollo de productos que proponemos. Las etapas de investigación y diseño ya las estuvimos viendo anteriormente, esto de analizar el usuario, la necesidad, el mercado. En el proceso de diseño, definir un producto, darle una forma, una funcionalidad, una materialidad, una morfología, ¿sí? Todos esos puntos que habíamos visto en los encuentros anteriores. Y luego pasamos a la parte que es como más técnica, ¿sí? Hacemos el desarrollo de la moldería. En principio se hace un desarrollo de moldería para probarlo. Después se corrobora el prototipo o la muestra con la confección. Y la confección de la muestra sirve, por un lado, para la prueba de calce y de uso, y por otro lado, para la prueba del proceso. Es decir, analizar cómo es la producción de ese producto. Entonces, no solo necesito que quede bien, sino también que los pasos de producción sean la menor cantidad de pasos posible, o detectar dónde estoy como pasándome de proceso. Entonces ahí yo tengo que poder intervenir y decir, si le cambio esta forma, mejoro el rendimiento del material, mejoro el rendimiento de los tiempos de producción, ¿sí? Esto es lo que veíamos en el video de la remera, quienes miraron el video pudieron ver entonces que estaba la tizada, que es colocar los moldes sobre una capa de tela o sobre una capa de papel, marcarlos para aprovechar todo el ancho de la tela y generar la menor cantidad de desperdicios posible. Una vez que está el tizado, ¿sí? Se analiza esto, ver de ahorrar la mayor cantidad de tela posible, manteniendo el modelo y sobre todo el diseño que fueron armando. La encimada, que es superponer las telas, también se veía en el video, no lo vamos a ver ahora porque se va a hacer medio largo. La encimada, en el caso de la producción industrial, se hace en muchas capas. Ahora, en el caso del modelo, que era una cartera más artesanal, no había encimada, sino que se hacía un tizado, o al sumo era un encimado en una capa sola. Y el corte se hacía manual, pieza por pieza, ¿no? En este caso, en el caso de la confección a escala, se hace con Gracias, Susana, máquina qué rico. o incluso No sé con cuál un es tu robot de escuela. corte, ¿sí? Ah, bueno. ¿Alguna consulta estaban haciendo? Mm. Bueno, paso rapidito, después pasamos al proceso de confección, que es de costura. Y para terminar la prenda es lo que es el etiquetado, terminación, control de calidad y expedición. Vieron que estaban todos esos pasos. Si no lo vieron, vean el video de la remera. Vean el video de la remera. Donde están detallados y graficados bien todos los pasos en el video, entonces van a poder ver bien de qué es lo que estoy hablando. Lo que quiero también que veamos es que para quienes muchas veces pensamos como en indumentaria en relación a la costura o al corte y la confección, fíjense que son dos pasos de una cadena mucho más larga de producción cuando pensamos en el desarrollo de producto. Entonces,
Cuando hablamos de producto de un objeto para la venta, de un objeto para comercializar. Entonces, todo eso va a requerir un proceso de producción, con tecnología, con materiales. ¿Alguna duda con respecto a esto? Refuércenlo con el video que les pasé, con los 2 videitos. ¿Alguna duda? Voy avanzando. Bueno, entonces... Profesora, perdón, disculpe. Sí. Apago mi cámara porque no me funciona la cámara. Soy Bueno, Vanessa Segura. No logro activar, está activada, pero no no me hay veo. problema. No hay No me problema. veo y no me ve, más que nada para avisarle eso. Bueno, dale, no hay problema. Bueno, entonces, en el desarrollo, en el diseño, en el desarrollo de un producto, en este caso textil, vamos a tener en cuenta, sobre todo en la parte de confección, 2 aspectos que son los materiales y las maquinarias, ¿sí? Yo después les voy a pasar algunos videos también, que son más larguitos, pero que muestran el proceso desde la obtención de la fibra hasta el hilado, hasta la conversión en tela, y después es en un producto, ¿sí? Pero bueno, para hacer algunas caracterizaciones, ¿no? Tenemos tipos de tejidos y tipos de hilado que se podrían clasificar según la fibra y según el tipo de tejido. En este caso vamos a ver los tejidos e hilados según la fibra y su origen, ¿sí? Entonces tenemos fibras en 3 grandes grupos o 3 grandes categorías, que son las fibras de origen natural, que son las fibras de origen animal y vegetal, que son, en el caso del animal tenemos lanas, pelos, la seda también, todo aquello derivado de los pelos o de la producción de los animales. Se ven acá en el dibujito, no sé si se ve el cursor, pero ahí vemos un gusano de seda, ¿sí? Generando el filamento que después va a generar el hilo para realizar la seda natural, ¿no? Hay seda sintética o artificial, pero en su origen la seda tiene un origen animal. La lana y los pelos son un poco más comunes, la lana de oveja, pues tenemos los pelos de cabra, también de conejo, de angora. Entonces esas son fibras de origen natural, animal. Y después dentro del mismo grupo tenemos las fibras de origen vegetal, como son el algodón, es el más conocido de todos, ¿sí? Entonces pueden ser de fruto, del tallo, de hoja, y tenemos algodón, lino, los más conocidos, el cáñamo, que lo vimos que se usó, el otro día vimos un producto que eran unas zapatillas ecológicas que tenían cáñamo en el cuerpo, digamos, de la zapatilla, y en la parte de la suela tenían caucho. Y después tenemos también de hoja, como es el hilo sisal. Entonces, estos serían de origen natural. Cada vez menos existen, cada vez se usan más en composición con otros, pero bueno, es más difícil de conseguir una fibra o un tejido totalmente de algodón, 100% de algodón. Por ahí es lo más común es encontrar 100% de algodón o 100% de lana de oveja. Pero después los otros ya empiezan como a mezclarse porque son cada vez más costosos. Después pasamos a las fibras de origen artificial. Las de origen artificial, ven el dibujito al costadito que tiene un fruto que pasa por un proceso industrial, quiere decir que están basados en un objeto de la naturaleza, en un producto de la naturaleza, como puede ser también una resina, y eso se transforma en un filamento, ¿sí? Entonces se transforma en esto, ven que hay como un líquido, bueno, eso después se calienta, se enfría, por proceso de frío y calor se logra un filamento y con eso se generan los hilados. Entonces también son de origen natural, pero tienen un proceso artificial, no se usan directamente las fibras sacadas de la naturaleza. Y después por último, las fibras de origen sintético,
que son las derivadas en general del petróleo, ¿sí? Son derivadas de plásticos o también de plástico reciclado. No sé si puedo hacer ahí un zoom. Si ven acá, ahí van a ver el zoom. Acá muestra un poquito esto, ¿sí? Los pellets, que son los mismos pellets que se usan para bolsa, ven que se ponen como en una máquina en la cual se derriten, se genera un filamento y se enfrían, Hacen o sea, hilos. con calor, y se hacen los hilos a partir del plástico. ¿Sí? El Polar, por ejemplo, pues les voy a pasar la fabricación del Polar, está hecho con plástico, el plástico de botella, el PET. Mira. Y muchas fibras, muchas telas sintéticas, entonces están formadas por este tipo de, todas las poliamidas, poliéster, fibra acrílica, elastano, todas esas fibras y filamentos, cuando ustedes vean, investiguen la composición de las telas, empiecen a ver de qué tipo de fibra estamos hablando, ¿sí? ¿Esto para qué es? En parte para saberlo y en parte que para cuando estén diseñando digan, yo voy a usar una fibra natural, porque me interesa usar una fibra de origen natural porque tengo un proyecto de tal y tal, o sé que esta fibra es una fibra sintética de plástico reciclado, etc. Bien, entonces vimos acá que los tejidos se pueden clasificar según la fibra, ¿sí? Fibra de origen natural, artificial o sintético. Otra clasificación que existe es según el tipo de estructura, según el tipo ¿Esta es tu de... profesora, Brian? ¿Sí? ¿Es tu profesora? No, esa es la que está media amargada. Fíjense, No, está apagada. Sí, apaguen soy el profesor. ¿Cómo lo ves? los micrófonos, porfa. ¿Cómo el grupo? Un grupo para comunicarnos. Pero a mí no me hizo ningún grupo. Si ¿En pueden serio? apagar un poco los ¿Quieres más apoyo? ¿Te sirvo? micrófonos. Pero sin Fer Córdoba, tenés el micrófono expuesto. Te está diciendo la profesora si lo podés apagar. Gracias. Gracias. Yo no los veo porque estoy compartiendo la pantalla y no lo puse para poner la pantalla doble. Así que no lo estoy viendo. Pero bueno, les decía entonces, ya vimos la clasificación de los tejidos según la fibra, ¿sí? Entonces las telas, según el origen de las fibras con que se tejieron, ¿sí? Yo tengo la fibra, genero el hilo, tejo la tela. ¿Sí? Como cuando tejen en máquina, en telar, en 2 agujas. Usan un tejido que puede ser de origen, de distintos tipos de origen. Independientemente del tipo de fibra que usen, según el tipo de estructura del tejido, podemos tener 3 tipos de grupos, hay más, pero en principio tenemos tejido plano, que si ven el dibujo acá, son hilos verticales entrecruzados con hilos horizontales, que es lo más parecido a esto es el telar. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Los hilos están cruzados uno y uno, y se obtiene un 1 y 1 o 2 y 1, se obtienen distintos dibujos, pero sobre todo las telas son como más rígidas, ¿sí? Son más estables, no tienen elasticidad a menos que los hilos que los crucen sean elásticos. Y tienen varias características, ¿sí? En principio que no necesitan descansar, son más estables al lavado, es decir, no se achican tanto. Pueden encoger si son de algodón, pero se encogen menos que las telas que vamos a ver más adelante, que son las telas de punto. Los anchos en los que vienen son en general de 1,50, no más de 1,50, aunque para lo que son las telas de decoración también se obtienen de 2,5, o algunas telas más finas también vienen de 90 centímetros de ancho. Antes, cuando yo era chica, las telas venían en rollos más chiquitos, en anchos más chiquitos, y le decías a la retacería, yo quiero una tela de doble ancho, y eso significaba que era de 1,50 de ancho. Ya después se generalizó y ya no existen casi las telas de 90 centímetros o 70 de ancho. La mayoría de las telas para ropa vienen en 1,50 de ancho. Entonces, por lo general dice, tienen baja elasticidad, pero pueden ser elásticas, ¿sí? Y las más comunes son la batista, la fibrana, el voile, la gasa, la gabardina. La más fina, no, la gabardina entra dentro de las más gruesas, pero
Acá abajo tienen batista, voile, gasa, poplin, crepe, bambula, cloqué, hasta los más gruesos como el percal. Ahora más adelante vamos a ver ligamentos. ¿Ven? Tienen se ven de esta manera, ¿sí? Son hilos entrecruzados, ¿sí? ¿Logran ver esto? ¿Se imaginan una lana tejida en un telar? Yo con una lana tejida en un telar lo que obtengo es, por ejemplo, una bufanda que no se estira. Ahora, si uso la misma lana y la tejo en 2 agujas, empieza a estirarse. Eso no es porque el hilado sea elástico, sino porque el tejido por la estructura le da elasticidad. Entonces, tejidos de punto. Esto, hacia la diferencia, si yo agarro la misma lana y la tejo en 2 agujas o en crochet, va a empezar a tener una elasticidad, ¿sí? Generalmente una elasticidad horizontal por trama y a veces también por urdimbre, que es verticalmente, ¿sí? Entonces, la estructura del tejido de punto, como ven, son mallas que son como si fueran bucles que se van haciendo con 2 agujas o con una y se tejen en una máquina que puede ser circular o puede ser plana. Por eso van a encontrar que las telas de punto, como las telas de jersey de algodón para remera, son tubulares, porque se tejen en una máquina tubular. Después les voy a mostrar el video de lo que es una máquina tubular y por qué entonces puedo tener una tela de punto como el jersey de algodón. El jersey de algodón es como a una escala mínima la misma estructura que el punto jersey de 2 agujas, para quienes saben tejer. Yo soy malísima tejiendo, pero... Entonces, la diferencia entre el tejido de punto y el tejido plano es la estructura, no la fibra. Yo uso hilo de algodón, hilo de lana, lo que sea, pero si lo tejo de formas distintas voy a obtener un tejido plano o un tejido de punto. Y una última categoría que vamos a ver ahora son los no tejidos. El más conocido es la entretela o la friselina. Son empastes o fibras que se pegan con calor, se fusionan y se logran láminas que no están tejidas por una máquina, sino que son fibras de distinto origen y que se pegan con calor. ¿Sí? Con eso usamos entretelas que pueden ser fusionables, si se le agrega un pegamento sirven para rigidizar telas con el calor, o la friselina que conocemos que se usa por todos lados. ¿Sí? En general la friselina está hecha a partir de fibras de plástico, de fibras de poliéster. Entonces, por eso digo que es importante también saber el origen, como para saber que por más que hacemos una bolsa ecológica de friselina, es ecológica porque se reutiliza, pero las fibras son fibras plásticas, o sea, no son degradables. Y las telas de punto tienen esta apariencia, ¿sí? Si ven que tienen otro tipo de texturas. Bueno, propiedades en general, esto después se los paso para no detenernos tanto. Entonces, vamos a detallar telas planas, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, agarren las cosas que estaban analizando. Yo me imagino que todos están agarrando el producto con el que estaban trabajando para analizarlo. ¿Alguien me contesta? Así me siento como más acompañada. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí no se En me el caso de las telas de jean, eso, ¿qué material sería? Yo le toqué. Bueno, Estamos ahora lo vamos en las telas planas, sería. Sí, eso dentro de telas planas, exacto. Bien. Bueno, entonces, vayan viendo y teniendo la hoja al lado para completar del producto tipo de tela. Ahora les voy a detallar tipo de ligamento para que puedan ir completando. No importa si está bien o está mal, pero que ustedes empiecen a imaginar qué tipo de telas tienen. Después voy a pasar a lo que son las maquinarias
y también van a señalar de las costuras que tienen en el objeto qué tipo de máquina, qué tipo de costura están usando. Entonces, telas planas, como les decía, pueden estar compuestas de cualquiera de las fibras anteriores. O sea, no hace falta que sean necesariamente de algodón o de lana o lo que sea. Entonces, fíjense, acá tenemos un dibujo de un telar más tradicional. Las telas planas que usamos para la producción se hacen en máquinas grandes, en máquinas industriales, pero la estructura del ligamento es la misma. Es la misma que estos hilos entrecruzados, ¿sí? Hilos verticales que se cruzan con hilos horizontales. La más conocida es el lienzo. Voy a agrandar de nuevo la pantalla. Fíjense el aspecto que tiene la tela, cómo se arruga, cómo se frunce, qué tipo de estructura le da al producto. Y básicamente es este entrecruzamiento. ¿Ven? Si lo ven acá abajo dice ligamento tafetán. Bueno, el ligamento tafetán es, tengo hilos verticales y cruzo uno por uno, ¿sí? Voy dejando, paso por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Es el punto básico del telar. Bueno, el lienzo está confeccionado con una máquina con muchas cantidades de agujas e hilos que reproducen esta estructura y este ligamento tafetán, que se llama uno por uno, ¿sí? Entonces acá tengo una bolsita, que es un producto clásico hecho de lienzo de algodón, pero si yo quisiera hacer un lienzo de poliéster, la estructura es lo mismo, lo único que cambia es que los hilos que cruzan, ¿sí? Verticales y horizontales, en lugar de ser de algodón, son de poliéster. Gabardina, ¿sí? Observen, no solamente ahí se llega a ver como la textura de la tela, que es como una diagonal. Esa diagonal que van a ver en las gabardinas, es el lado derecho de la tela, se genera cruzando los hilos, ¿sí? Paso uno por abajo, dos por arriba, uno por abajo, dos por arriba. Entonces, entrelazando de esa manera, lo que voy a obtener, si miran acá, el ligamento, es otro dibujo. Ya no es uno y uno, sino que empieza a generarse esta diagonal, que es lo que le da la vista a la gabardina. Ese ligamento 2 por 1, es decir, paso por arriba y paso por abajo, ¿sí? 2, 1, 2, 1, ese ligamento se llama sarga, ¿sí? Es el ligamento sarga. Vamos a pasar acá y tenemos el ligamento del denim, igual este me parece que es 2 por 2. Bueno, después lo corregimos. Pero bueno, básicamente, aparte del ligamento, lo que quiero que vean es la estructura también de las prendas. Empieza a ser la moldería mucho más compleja que la que van a ver en las telas de punto, ¿sí? Necesito otro tipo de cortes, otro tipo de terminaciones, otro tipo de maquinarias, ¿sí? Ahí. El jean, o el denim más precisamente, también tiene un ligamento sarga, ¿sí? También tiene un ligamento sarga que genera, acá se ve más evidente la diagonal, que se tiene con distintos tipos de colores. En general, ven que acá aparecen los hilos blancos. Eso es porque los hilos horizontales son hilos blancos de algodón en general, que no están teñidos, entonces le dan este aspecto como más de que se ve ese blanco por el fondo del azul, ¿sí? Igualmente después tienen muchos procesos, ¿sí? El jean, el denim es azul índigo, después procesos de gastado, de desteñido, se van generando distintas gamas de colores, ¿sí? Pero el ligamento es el mismo ligamento que la gabardina y por eso presenta esa diagonal que se ve ahí. Entonces es tejido plano, ¿sí?
Pasamos a la prenda de punto, les decía, entonces teníamos el primer telar que veíamos acá, ¿sí? Hilos entrecruzados verticales con horizontales, y ahora si uso la misma tela, el mismo hilado, pero lo tejo con 2 agujas, en cualquier tipo de fibra, empiezo a tener esta otra estructura que se ve acá, que son esos bucles o esos hilos que se van entrelazando unos con otros en forma de onda, en forma de bucle, en forma de malla, se le dice. Y tenemos los siguientes. Ah, se me intercaló. Se me intercaló tela de punto. Entonces, acá. Este ligamento satén es, pertenece a las telas planas, ¿sí? Si ven acá que los hilos verticales, que son los hilos de urdimbre, ven que pasan por arriba de 4 hilos horizontales, eso hace que si esos hilos son brillosos, ¿sí? Esos hilos son brillosos y los de la trama son opacos, al verse más estos hilos brillosos, se da una textura de un lado brillosa y del otro lado opaca. Ese es el satén. El satén entonces obtiene su brillo por el tipo de estructura, no porque el hilo sea brilloso solamente, sino porque el hilo brilloso se ve más que el opaco. Entonces eso le da la estructura, la visibilidad, la visión al raso, al satén, de esa brillantez por un lado y la parte opaca por el otro lado. Ahora voy a mostrarles entonces, ahora sí, los de punto. Si alguien encontró que alguna de sus piezas tiene, que alguno de sus objetos tiene telas planas, No, ¿alguien tiene una tela plana? no. Denim entra como tela plana, Sí, entonces sí. sí. Vamos. Sí, la mía sí. La mía Sí, está ¿qué es? ¿Eh? ¿Sabés qué tela es? Jean. Jean y creo que la otra es gabardina. No estoy segura. Y también la de adentro es una especie de fieltro. Porque es ¿Fieltro? una... Sí, creo que sí. Bueno, No, me no estoy... gustaría que estén acá para verlos en vivo. Pero bueno, la próxima lo traen y lo revemos todo, pero bueno, eso. ¿Alguien más? La tela de algodón, ¿qué sería? Una tela de algodón puede ser de punto o de plano, pero básicamente es de algodón porque está hecha de fibra de algodón, ¿sí? Se obtiene el algodón de la planta de algodón, se hace como toda una cinta, que en principio es como, ¿vieron esas lanas gruesas? Que son como unas cintas gruesas que se venden en las laneras. O mismo el algodón que viene en paquete. Es eso. El algodón tiene fibras más largas o fibras más cortitas. Las fibras largas se usan para hacer tela. Las fibras cortas se usan para otros productos. ¿Sí? El algodón peinado, por ejemplo, cuando ustedes vayan a comprar, por ejemplo, ahora justo estamos con el jersey de algodón. Al jersey peinado, jersey cardado. El jersey peinado tiene un proceso de peinado que lo que hace es descartar la fibra corta y tiene fibra larga. Entonces, a la visión, al no tener fibra cortita, es más brillante. Si todo lo que tenga pelusa va a ser opaco, porque aplaca el rebote de la luz, entonces es más opaco. Si yo tengo fibra larga, lo que hago es que tengo una textura más plana, entonces es más nítido, es un poquito más brillante. Entonces el algodón peinado, tienes un proceso de peinado y va a ser de mejor calidad, ¿sí? Porque la fibra es más larga. Las fibras cortitas se usan para, por ejemplo, las toallas y los pañales, las toallitas y los pañales. O sea, se usa todo del algodón, ¿sí? Después les paso el video donde muestran desde que cosechan el algodón hasta la selección del algodón para las fibras, para tejerla, generar los hilados, y para
para otros productos. Entonces, una tela de algodón es de algodón. La fibra con la que se confeccionó básicamente es de algodón. Ahora, puede ser de punto o puede ser plana. Yo tengo un hilado de algodón y puedo hacer lienzo de algodón o puedo hacer jersey de algodón. ¿Sí? Es como si vieron sí. ¿sí? ¿Vieron el ovillo de algodón? El hilo de algodón ¿Mm? que viene en un ovillo. Si Sí. yo lo tejo al crochet, me puedo hacer una bufanda. No, una bufanda de algodón, no. Claro. Un chalequito de algodón. Ahora, si yo lo meto en el telar, tengo, no sé, un mantelito, algo más plano, ¿sí? Un chaleco, pero que no tiene elasticidad. El hilado es el mismo. Es un hilado de algodón. Lo meto en una máquina y tengo tela elástica, jersey de algodón. Frisa, algodón frisado. Lo meto en otra máquina y tengo una tela plana, que puede ser, por ejemplo, un liencillo o una tela, un voile de algodón. Profe, Sí. sí, y por ejemplo, los que son de punto, es como que por más que yo quiera hacer un cuadrado de 1 por 1 y tenga una tela plana de 1 por 1 también, es como que puede ser como que es el de punto, gaste más hilo que el otro, me consuma más hilo, puede ser, o más lana, lo que sea, o es la Sí, misma puede ser. cantidad. Ahí ya entramos, digamos, puedo tener un hilado más grueso y entonces tengo una frisa, un algodón frisado, o tengo un hilado más fino y tengo un jersey pima, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no solo depende de la cantidad de hilado, sino también de el tipo de hilo. Por eso es que, en general, las telas de punto se venden por kilo. ¿Sí? Entonces, en un kilo de jersey de algodón vamos a tener más o menos 3 metros de tela. Y en un kilo de frisa tengo 1,70 más o menos, depende del tipo de frisa. La frisa el algodón frisado es la tela de jogging. ¿Sí? Es un jersey que del otro lado tiene frisa, tiene como una felpa. Sí. Profe, una Sí. consulta. Porque escuché en la sábana el precio según también te aclara la cantidad de hilos que tiene. ¿Cómo Claro. haces? Cuanto más hilos, más caro es porque es mejor la calidad de la, Puede ser, digamos, sí. la sábana. La cantidad de hilos se mide, si no me equivoco, por pulgada, ¿sí? O por pulgada o por centímetro o metro cuadrado, algo así. Pero sí, un tejido puede tener menor cantidad de hilo más grueso o mayor cantidad de hilo más fino. ¿Sí? Mayor cantidad de hilos más finos lo que hace es que por ahí sea o también tiene mayor cantidad de hilos, o sea, a igual grosor de hilado, tengo más cantidad de hilos, quiere decir que es una trama más cerrada, entonces una estructura más firme, Es y más eso dura hace la que aumente sábana. la calidad. ¿Eh? Claro, sería más dura la sábana también. Porque vi que lo usan mucho para... Dura, pero más que nada lo que tiene es que si es más cerrado, no necesariamente va a ser más dura. Lo que puede ser es que sea más cerrada la trama, si más cerrado Claro, la estructura. sí, sí, sí. Claro, más Tiene mejor compacto. caída, Claro, más compacta. Sí, sí, sí. eso, más compacto. Eso se cuentan. En el módulo, ya que está, el módulo que viene, ya lo estamos definiendo, lo estuvimos reestructurando todo el curso en relación al año pasado, y vamos a enfocarnos en lo que son materiales. ¿Sí? Así que vamos a trabajar en descomponer materiales, en saber experimentar, exponerlos para saber de qué tipo de composición hablamos, si son fibras Me sintéticas, acuerdo. naturales, ¿sí? Entonces vamos a ver Focales, todo focales, esto. focales. También medir la cantidad de Sí, hilos bueno, ni me acuerdo qué estaba haciendo. mm, Con cuidado más. que traen, digamos, por centímetro o por pulgada. O dame que lo hago yo. Bueno, avanzo un cacho. ¿Alguien más? ¿Una duda que tengan? Se hace más dinámico también.
Bueno, voy avanzando. Entonces, jersey de algodón, este lo conocemos todos y todas, que es el jersey y la tela de remera. Fíjense que en relación a las que vimos antes, fíjense las prendas, cómo cambia, ¿ven? Cómo cambia la estructura también. Es como más liviana, es más flexible, genera más arruga, ¿sí? El jersey también tiene mucha más, se achica mucho más por el proceso de tejido, digamos, por cómo fue tejida, descansada. Al lavarse y tener algodón, la fibra de algodón en general toma bastante, absorbe bastante agua, pero después también se achica bastante, como que retoma su estado natural. Entonces por eso también hay que descansar la tela, que significa relajarla, dejarla desplegada, desenrollada, antes de cortarla, para que retome un poco en el largo, ¿sí? Porque en general, si yo voy a cortar un rollo entero, tengo que dejarla descansando, se le dice, desplegada, desenrollada, un día. ¿Sí? Hay máquinas que hacen el proceso ahora mucho más rápido, no hace falta dejarla un día, lo hacen en nada, en unos minutos, pero si no, dejamos descansando la tela para que cuando se lave no achique tanto. Va a achicar, va a tomar de largo, pero no tanto como si no lo hubiera descansado. Entonces, este es el ligamento jersey. ¿Sí? Ven acá que ven los bucles, cómo se forman. Claro, Es el tejido a dos agujas. Claro. Es un tejido de suelo. De un lado, si ustedes miran una remera, si tienen puesta una remera, mírense, van a ver que de un lado tiene una trama como más vertical y del otro lado una trama más lisa. ¿Sí? Ahí estoy haciendo zoom. De esa manera identifican el derecho o el revés de la tela. Del mismo ligamento, pero con una estructura más densa, tenemos. Sí. Tenemos entonces el algodón frisado, ¿ven? Que está acá, ¿sí? Que es el mismo punto, quizás un poco más abierto, con un hilado un poquito más grueso, y con la terminación de la frisa. Puede venir con frisa o puede venir sin frisa. Este es el mismo, es rústico de algodón, se consigue comercialmente. ¿Ven? Y ya es distinta también la arruga, ¿sí? Es un tejido mucho más denso, más abrigado. Más pesado. También viene de algodón. Insisto en esto. Tela de punto, esto es jersey de algodón, pero podría ser una frisa de poliéster, una frisa sublimable, es decir, que es una frisa, eso, en base a poliéster, en lugar de fibra de algodón tiene poliéster. Entonces, todas estas telas que venimos viendo, si yo cambio el hilado con otra composición, bueno, es un jersey de poliéster. En lugar de jersey de algodón es de poliéster. Bien, otra estructura de punto es el rib. Si tienen puesta una remera o tienen a alguien cerca que tenga una remera, van a ver en el cuellito una tela que es un poco más elástica. Ahí estoy haciendo un zoom. Tenemos el rib. Tiene otra estructura. Se teje en una máquina que tiene doble fontura, es decir, doble fila de agujas enfrentada, y genera una tela que tiene una vista bastante parecida del derecho y del revés. Empieza a ser como un acanalado, ¿sí? Tiene mucha más elasticidad al tener un bucle de los dos lados, ¿sí? Lo mismo, yo no sé mucho de aguja, pero quien teje me va a saber decir que hay una parte donde cuando tejan el suéter que le hacen el puño, el punto elástico, digamos. Claro. Esta estructura. Sí, sí. ¿Puedo hacer una prenda? ¿Sí? Bueno, puedo hacer una prenda de rib, pero no es lo más aconsejable. Entonces, acá hay una prenda que está hecha de rib, ¿sí? Ahí me hago zoom y van a ver la estructura, ¿sí? Ahora, no es lo más común, porque es una tela pesada, que tarda mucho en secarse,
Entonces, ¿puedo hacer una prenda? Sí, pero no puedo hacer una remera, porque por ahí me va a terminar siendo un producto muy pesado. Sí se usa más para las terminaciones de cuellos y puños. Tengo un rib de remera y un rib, o sea, un rib para el jersey y un rib para la frisa, ¿sí? O para el deportivo. Según el grosor de tela que use en el cuerpo, voy a usar distinto rib en las terminaciones. ¿Alguien tiene rib en el producto que están Profesora, analizando? no lo Sí. puedo mostrar porque la cámara no me funciona, pero el repasador que yo llevaba tiene como algo así en los bordes, ¿puede ser? ¿O es la Un misma repasador. tela? Sí, es de esos repasadores de todos colores. No logro saber tampoco qué clase de tela Puede ser pero que tiene tenga... los bordes, tiene el grosor y tiene así como el del sostén que usted acaba de mostrar, Sí, así como un en los bies. costados. El Sí, 10. Puede eso, ser un bies. claro. Un Sí, 10. en general Ah, la tela de toalla califica dentro de las telas planas, no es una tela de está. punta. Ah, ¿Sí? está. Y a Eso veces, yo llevaba el repasador porque me gustó. bueno, está bueno. En la tela plana, en las toallas, muchas veces se tejen en una máquina que automáticamente en un punto deja de tejer toalla y empieza a tejer otra tela para poder darle la terminación. ¿Sí? Porque no se puede coser la toalla, por ejemplo, para lo que son las terminaciones, los ruedos, es una tela muy, muy gruesa. Entonces, en general, la máquina misma deja de tejer toalla, teje una tela plana o deja la tela plana y con eso si miran una toalla van a ver que en los bordes no son de toalla, son de otro tipo de textura. O directamente pasa esto, se hace como una terminación con cinta al bies, un bies de algodón, que también es una tela plana, que está cortada al bies. Está cortada en diagonal, son tiras en diagonal, y así se genera el bies. Bueno, otra tela conocida, bastante de moda, es el Morley, que tiene una estructura canalada, ¿sí? Parecida al rib, pero no es el rib. ¿Sí? Depende la cantidad de hilos que se dejan para arriba, se hace un acanalado más ancho o más angosto, ¿sí? Pero es una tela fina, flexible, no es como el rib que es más duro, más rígido. Entonces, se obtiene esto, ¿sí? Por ahí alguien tenga algún producto que esté analizando que tenga Morley, ¿sí? Otra tela de punto es el piqué, la tela de chomba, ¿sí? Es tiene esta visión, ¿sí? Se ve de esta manera. Esta tela que está acá arriba. Bueno, el piqué también es una tela de punto con otra estructura. Combina un jersey con un jersey salteado. Entonces eso le da como una vista medio rara, ¿sí? Parece como un panal, pero la estructura de tejido es esta que ven acá, punto piqué. En una chomba no solo tenemos piqué, sino que ven que acá tenemos también una estructura de rib. ¿Sí? Acá tenemos una tirilla, que a veces es de piqué, pero también puede ser de jersey. También una tela flexible, liviana, pero por la trama es un poco más gruesa que el jersey. Bueno, ¿alguien tiene de estas telas, quiere comentar algo? Avanzamos, si no, y pasamos a máquina. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que no sea Mari Massa y Andrea, que ya hablaron? Hasta ahora creo que se entiende. La Exacto. remera de esta de Piquet, entonces punto de Piquet, así nomás queda. Tejido de punto de algodón o de algodón con poliéster. Punto, y el ligamento o la estructura es piqué. Ajá, ahí está. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, más o menos tenemos ya un poco más claro tipos de telas y cuáles son las clasificaciones. Sí. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a las máquinas, así que empiecen a dar vuelta las cosas que están analizando y a mirar para adentro. A mirar adentro de
de las telas, de los productos, a ver las costuras con las que estuvieron confeccionando esos productos las distintas marcas. Y vamos a pasar a las máquinas de coser. Gracias. Bueno, las máquinas. Voy a dejarlo igual bajito. Vamos a empezar con la máquina recta. ¿Sí? Tenemos la versión doméstica o familiar también, y la versión industrial. ¿Sí? En general, para lo que es desarrollo de producto, no se usa la máquina familiar, a menos que sea un producto que yo puedo fabricarlo. No, en realidad, si tengo que ser correcta, se usan máquinas industriales para el desarrollo de producto. No significa eso que mientras tanto no podamos hacer un producto vendible, pero en general pensamos en máquinas industriales. La máquina recta o doméstica, lo que en realidad fue creada para reemplazar un conjunto de máquinas industriales en el hogar, sería en el hogar o como de uso cotidiano. ¿Sí? Yo en mi casa quiero confeccionar algo, entonces no tengo una máquina recta, una overlock, una collareta, una hojaladora, una botonera. Entonces se crea la máquina familiar o doméstica multifunción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina recta? Hace una costura recta que reemplaza a la industrial y a su vez nos ofrece una serie de costuras como es la costura zigzag. Ahora voy a hacer un zoom. ¿Ven? Hace múltiples puntadas. Las más usadas de la máquina doméstica van a ser la recta y el zigzag. El zigzag viene a reemplazar el overlock. Gracias. Claro, la única diferencia es que no corta. Es muy diferente en realidad, porque la costura de el zigzag va a estar hecho con este tipo de hilos, que son hilos de máquina recta, que no tienen como Elasticidad. Claro, no tienen elasticidad. Entonces no se van a adaptar tan bien a las telas de punto que vimos antes, que eran elásticas. El jersey, el modal, la lycra, todas esas telas tienen mucha elasticidad, entonces al estirarse requieren que la costura también se estire. Entonces por Profe, eso, sí, entonces una prenda va a ser más resistente si está hecha con una máquina industrial, ¿no? O sí, sea, va el a ser más tiempo. resistente la costura, sobre todo si está hecha con la máquina adecuada. ¿Sí? Si yo coso una remera con una máquina recta industrial, va a ser, tampoco se va a adaptar. ¿Sí? Entonces, si yo coso una remera con overlock industrial o con una overlock familiar también, va a ser mejor que si la coso con una recta doméstica, que tiene recta y zigzag. Ahora, puedo hacerme una prenda durable con recta y zigzag, no hay tanto problema. Lo que tiene básicamente, aparte también, es una gran diferencia que la máquina industrial triplica o cuatriplica en la velocidad a la máquina doméstica. Sí. Entonces, el rendimiento de la producción, el rendimiento en el tiempo va a ser mucho menor y el desgaste de la máquina va a ser mucho mayor. Entonces, si yo produzco mucho en la máquina doméstica, se va a desgastar mucho más rápido. La máquina industrial es mucho más resistente porque es una máquina pesada, es una máquina con un motor grande, capaz de tener como mayor fuerza, y aparte de esto, agiliza muchísimo la producción. Eso no significa que yo no me pueda hacer en mi casa y para mí, las personas que yo conozca, para mi familia, prendas con la máquina doméstica, ¿sí? La máquina doméstica, de hecho, fue creada para reemplazar todas las otras máquinas, y a poder hacer un ojal. Ven que acá tiene, se llega a ver, las funciones de ojal. Algunas máquinas, la mayoría hoy las traen, algunas no, pero en general las tienen.
En la industria, ahora vamos a ver, hay una máquina especialmente para hacer los ojales, otra para pegar los botones, otra para pegar la tirilla, otra para hacer los ruedos. ¿Qué pasa? Nada, yo no, si no tengo todas esas máquinas, quiero hacerme ropa igual, o hacer ropa para el uso cotidiano, y puedo usar una máquina familiar. Pero esto va a ser mucho más lenta. Hay doméstica, semi-industrial e industrial. La semi-industrial está ahí en el punto medio, es una máquina más resistente, se puede empezar a usar para producción, y si no, ya hay que pensar en una máquina industrial. Que usa hilos, usa un solo hilo en general. Ven que acá tiene está pensada para este tipo de ovillo no, de carretel, aunque también podemos usar el cono grande. Para la industrial, ya pasamos a una recta industrial. ¿Sí? Todas estas de esta marca, pero todas son más o menos parecidas. Este es el cabezal, en general viene con la mesa ya incorporado a una mesa, que viene con un motor industrial aparte, o a veces está integrado acá arriba. Ahora es un poco menos aparatosa la máquina industrial. Antes tenía un motor grande adosado abajo. Ahora ya los motores vienen un poco más chicos. En la actualidad, una máquina industrial con un motor industrial se puede regular para menor velocidad, entonces ofrece esa prestación también. Todavía no estoy acostumbrada a coser con una máquina industrial. Las máquinas actuales, yo puedo regular la potencia del motor y cose más lento. Entonces yo puedo coser más lento e ir adaptándome a la velocidad. A veces el paso de la máquina familiar o doméstica a una máquina industrial es un poco violento, digamos, porque sentís que la tela se va. Pero a medida que vas agarrándole la mano, se agiliza un montón. En general se usa, la costura tiene esta visión, ¿sí? Si empiezan a analizar los productos, tienen que tener una costura. Acá tengo dos hilos de color distinto, como que arriba había un hilo celeste y abajo uno rojo. Pero la costura se ve así. En realidad el rojo no se debería ver. Pero si tienen un producto, dicen, bueno, esto es una costura hecho con una recta industrial o con una máquina recta. ¿Sí? Si en el costadito, en el borde de la tela, tengo este zigzag, el 0,4 que ven acá, quiere decir que estuvo hecha con una máquina doméstica, familiar, el producto. Y van a ver también que según la cantidad de milímetros de la puntada, puede ser que sea una puntada de 1, de 2, y en general lo más común es de 3. ¿Sí? No sé si corresponde exactamente al milímetro, pero acá en este punto se gradúa el largo de puntada, y en general en la máquina recta usamos el largo número 3. Bueno, entonces, las máquinas industriales hacen una puntada única en general. Vamos a pasar a otras máquinas. La máquina overlock, ahí si alguien está analizando un buzo o una remera, van a ver al costadito que la puntada tiene esta forma, ¿sí? Así se ve del derecho, así se ve del revés, bastante parecido. Esto en el mundo ideal, ¿no? A veces está mal calibrada, y esta no está correcta. Esa es una overlock de 4, esta es una overlock de 3. Gracias. Salud. Salud. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que usa la máquina? 3 hilos, por eso se llama overlock de 3. ¿Sí? Usa un hilo de recta o un hilo más estable y 2 conos grandes, que son hilos de nylon, en general son hilos de poliéster. ¿Sí? Son hilos texturizados que no son tan rígidos, y eso le hace que a veces son más o menos texturizados, y eso hace que tenga un poco de adaptación en la elongación de la tela. A ver, en los micrófonos. Bueno, quienes tengan entonces esta puntada en el interior del producto que están analizando, en la ficha técnica van a poner costura con overlock de 3. Ahora, si se ve medio parecida, pero
Se me salteó la de 4. Acá está. Pero, ¿tiene un hilo atravesado en el medio? Eso es una overlock de 4. Tiene 3 hilos, como la de 3, pero aparte tiene un hilo más, generalmente de recta, que me hace una costura de refuerzo. Entonces, es igual que la de 3, pero con una costura más en el medio. Y es un poco más ancha por ahí también. La de 4 también la puedo llegar a usar como de 3 sin la costura de refuerzo. Si la costura es parecida, pero aparte tiene una recta al costado más separada, eso en el jean, quien tenga una prenda de jean va a encontrar alguna de estas costuras. Ven que tengo a su vez otra cadeneta por acá, y es porque tengo, ven acá arriba en la máquina, esto es una, está mal acá el título, esto es una overlock de 5 hilos. Ven acá en la máquina tengo 3 hilos grandes, 3 conos de overlock y 2 hilos que se usan más para recta. Entonces, estas dos costuras, tengo las costuras ahí de recta. Tiene esta visión que ven acá, ¿sí? Toda la de 3 con el hilo de recta al costado. ¿Sí? Esto el otro día me preguntaron, alguien preguntó, ¿se puede usar la de 5 como de 3? Y esto tiene que ver con esto. Si yo no le pongo un hilo de recta, ¿sí? También anulo alguno del overlock y coso como si fuera de 3. Quiero que la acaricies. Bueno. La máquina de overlock se puede usar para ajustarte la plana, la de 4, la de 5. En general para telas planas usamos la de 5 o la de 3 o 4 con un refuerzo de recta. ¿Sí? Sirven para surfilar también, que es hacer la terminación del borde para que la tela no deshilache, y después la aplico con recta, también sirve para eso. Para remería o buzo y eso se complementan con la collareta, que es este monstruito que ven acá, que ya las máquinas empiezan a ser cada vez más raras. La collareta puede hacer dos tipos de costura, collareta y tapa costura. Tapa costura, quienes tengan puesta una remera van a ver en los ruedos que hay una costura doble, que de un lado se ven de esta manera. De un lado se ve de esta manera y del otro lado van a ver una costura recta doble, como si fuera doble aguja. Eso es la tapa costura. Eso es la tapa costura, se llama. Ahora, si yo a la máquina le adapto esta boquilla que ven acá, esta boquilla de metal, lo que voy a hacer, no sé si se llega a ver, ven que está como poniendo este vivo. Ese vivo es collareta, ¿sí? Eso es la collareta, que tiene esta visión que se ve en la foto de abajo. Es ese borde que se usa para remeras mucho, para buzo o para otro tipo de accesorios. Es un vivo, quizá también puede ser que antes mencionaron lo del repasador, puede ser que tenga esto también. Entonces, ¿alguien tiene collareta en su producto? Yo no quiero que estén durmiendo. Sí, yo tengo una remera. Ahí va. Bueno, la collareta puede ser más angosta, o sea, puede tener 3 milímetros más o menos de separación a 5 o 6 milímetros de separación, porque viene con 3 agujas. Entonces yo puedo usar las 3 agujas, puedo usar 2 agujas, puedo usar una. ¿Sí? Si ven acá, ven ahí. Acá tengo usando una sola aguja de la collareta, acá tengo 2 más separadas, y acá tengo las 3 activas.
Entonces, según la cantidad de agujas que yo active de la máquina, tengo distintas costuras. Esto no tiene la misma fuerza que la recta, la máquina recta, pero es como una costura recta. Se ve del lado derecho como una costura recta. Ahí está, entonces, acá está para tapa costura, ¿sí? Sin la boquilla, y la misma máquina, le agrego la boquilla, está acá, y la hago collareta. Esta boquilla tiene distintos anchos, depende del borde, del ancho del borde que yo le quiera dar. ¿Con qué se complementa entonces? Con la corta collareta. Lo que alimenta la boquilla que vimos antes, esta boquilla de acá, es un rollo que lo está formando acá esta máquina. No sé si se llega a ver. Se corta la tela, se forma un rollo que se coloca después en un disco que alimenta la boquilla para hacer la collareta. ¿Ven? Acá está cortando la tela y acá ven la boquilla que está alimentando la máquina para hacer el reborde. Profe, ¿Sí? yo uso la corta collareta, pero para tirillera. Para tirillera. Bien, acá tenemos la tirillera que está acá. ¿Sí? También tiene un disco de alimentación. ¿Sí? Y se coloca, la tirilla es lo que decíamos el otro día, la limpieza de la remera. ¿Querés contar vos algo más? Así hablo. No, eso uso para, como es como para más seguridad del cuello al hombro, para que no, como el algodón siempre se estira, eso como que le da algo de rigidez para que no se caiga el hombro. Para Claro. eso sé que se pone. Y bueno, yo uso la tira esa, el rollito, para poner a las remeras, le pongo el talle y bueno, para eso solo uso Claro. Sí. la tirita. ¿Ubican cuál es la tirilla? Bueno, le da más estabilidad y aparte le da una limpieza. También en algunos lados le dicen tira de limpieza, porque lo que hace es tapar la costura. Ven acá yo tengo la tirilla, también está la marca, la etiqueta de marca con el talle. Y de este lado, del frente, si no tiene la tira de limpieza, se ve la costura. Me sirven bastante para la percha también, para la presentación de la prenda. Bien, todas estas se usan entonces mucho para prendas de tela de puntos. Y ahí empezamos como a ensamblar tipo de material, tipo de fibra y tipo de maquinaria. Van como un poco en conjunto. Entonces, en general, un taller va a estar más dedicado o especializado en un tipo de... Es raro encontrar un taller multirrubro, o sea, que haga jeans y haga remeras en el mismo taller. Eso, en el momento que ustedes quieran generar un proyecto, también tienen que pensarlo. ¿Sí? Yo por ahí, en un taller chico, con 3 máquinas, una recta, una overlock, o una overlock, o 2 overlock y una collareta, hago un producto terminado. En cambio, si quiero hacer jean, por ahí ya necesito 6 máquinas. Entonces, empezar a proyectar también teniendo en cuenta la capacidad de mi taller, o la capacidad de mi espacio, o el tipo de máquina que puedo llegar a saber usar. Bien, máquinas, hay un montón de máquinas más, pero vamos a ir terminando con tema máquinas. Tenemos que esto se usa mucho para ginería, la doble aguja, ¿ven? Que es una máquina, las máquinas ya empiezan a tener otro arrastre. Entonces, fíjense acá, la doble aguja tiene doble hilo arriba, no sé si se llega a ver, y a su vez, acá voy a tener 2 cortabobinas, uno de cada lado. ¿Sí? Tiene más arrastre que la máquina recta común, y voy a usar unos hilos de algodón o de poliéster, pero son más gruesos. ¿Sí? Para eso también voy a tener que aumentar el número de aguja. Entonces, cuando cambio el hilo, también cambio el número de aguja, porque una aguja muy fina no va a servir para esta tela, pero tampoco me va a servir para este tipo de hilo.
Entonces, la mayoría de las costuras de terminación se hacen con esta doble aguja. La otra, que van a ver, quienes tengan una prenda de jean, y van a ver esta costura, que es como una costura que no se le ve el borde, que puede tener una, dos o tres costuras, y del otro lado se ve de esta manera, como que no le vemos el borde a la tela. Esa es una máquina que tiene esta forma, que se llama cañón o ametralladora. Bastante bélico todo. No sé por qué le pusieron ese nombre, la verdad. Pero hace una costura súper fuerte. Lo que ya tienen también que empezar a pensar, para cuando quieran diseñar, en el próximo ya vamos a empezar en los próximos módulos a diseñar un producto, es qué producto quiero hacer, con qué tela y qué máquina necesita. Si yo quiero hacer algo con una tela muy resistente como el denim o jean, o una gabardina o una lona, necesito una costura que acompañe esa fuerza. Entonces, yo tengo un jean súper grueso con una costura de recta, por ahí la costura se me va a romper antes que se me rompa la tela. Entonces todo tiene que acompañar. Por ejemplo, otro detalle es el cierre, el botón. Cierre, botón, tipo de costura, tienen que tener la misma vida útil que tiene el material que están usando. La prenda, sobre todo. ¿Cuánto tiempo yo espero que me dure esta prenda? Otras máquinas que se usan también para lo que es jean es la atracadora, que si se fijan, si no están analizando un jean, pero tienen puesto un jean, fíjense que hay unas costuritas que son como un bordadito chiquito, eso es el atraque. Y esta máquina hace atraques. ¿Sí? Tiene esta forma. Se parece un poco en el pie, un poquito a la hojaladora. Ahora vamos a ver una. Después les voy a pasar un montón de videitos para que los vean tranquilos, porque si no se va a hacer medio largo. Y van a ver máquinas, atracadoras, hojaladoras, de un arrastre, de doble arrastre, de simple arrastre. Van a ver, de triple digo, van a ver la forma del arrastre y cómo es que nosotros empezamos a usar nuestra máquina para ver por qué nos costaba tanto hacer el bolso de cuerina. Esta es la pretinadora o cinturera, la pretina, coloca la pretina o cintura, y fíjense lo que es la máquina. Tiene una cinta de arrastre, pero también de estabilidad. Fíjense lo que es la chapa, el prensatela, y tengo 2 pares de aguja de cada lado. Y puedo usar todos o puedo usar los 4. Y para eso lo que me hace es, me coloca la cintura del jean todo de una. Como si fuera un bies. Y esa es la cinturera. ¿Sí? ¿Alguien tiene una cinturera? No. Bueno, avanza. Bueno, estas son las que ya vimos. A ver si las tiqueras, cerradora. Bueno. Acá abajo, si quieren, anótense, les doy un par de minutos, para que se noten las abreviaturas de las máquinas. ¿Sí? Entonces, en la ficha van a colocar, por ejemplo, recta una aguja, se abrevia R1A. Overlock de 3 o de 4, OB 435H. ¿Sí? Collareta, tapa costura. Esas son las que tengo acá, la abreviatura. Profe, ¿y esas cosas no nos puede dejar para que tengamos en el archivo? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, gracias. Sí, sí. Sí, yo después, alguien más, por ahí hay alguien que no está en el grupo. Yo en general mando todo. ¿Sí? Les mando todas lo que hago es esto. Si alguien no puede entrar a un drive, me avisa y se lo paso. Pero para no sobrecargar el grupo de imágenes, lo que hago es cargo todo en una carpeta de un drive, les paso en el link y siempre van a acceder a
a lo que estuvimos viendo. En lugar de tener que descargárselo en el teléfono o en la computadora, lo miran directamente desde la página, ¿sí? Desde el Drive. Sí, encima está bueno porque después podemos mandar a hacer como un libro con las Sí, está imágenes. bueno. Va, a mí Sí, me sirve porque yo la soy información, sí. re visual, tipo, necesito como tocar ver así más directo. Claro, bueno, está bueno eso también para ir imprimiéndose algunas cosas, ¿sí? Tenerlo de referencia. Todo esto yo lo hablo, es bastante denso, bastante largo, pero en general no es algo que nosotros vayamos a tener que saber de memoria. Vamos a estar consultando una y otra vez para ver, a ver, qué es y cómo se hace. Hoy en día la información está mucho más accesible. Pero bueno, más que nada con esto, a partir de esto, ustedes pueden investigar y seguir reforzando, ir mirando los videos también, eso se los voy a pasar porque es muy zarpado cómo uno toma dimensión de todo lo que uno cree que puede hacer con su máquina y hasta dónde en realidad podemos usar la máquina, sobre todo para cuidarla y no forzarla a hacer cosas que por ahí, no sé, queremos coser una cuerina, digo, es el ejemplo más claro porque vamos a ver la máquina de doble o de triple arrastre para coser piezas de cuero. Si yo coso con la máquina doméstica algo de cuerina o de cuero, prácticamente la puedo llegar a descalibrar o a romper. La tengo que mandar a arreglar después. Entonces, también para ir teniendo dimensión de eso. O saber qué tipo de taller puedo llegar a necesitar. Taller, cuando me refiero a taller es tercerizar, ¿no? Bueno, acá. También la zigzag, la costura zigzag. Todo esto ahora no voy a ahondar, pero todas las costuras y máquinas están como, están catalogadas o están normalizadas, ¿sí? Según normas internacionales. Entonces, la recta es el número de puntada 301, el zigzag el 302, el zigzag, esto sería con una sola aguja, es la puntada manual, sería 304, collareta ya es el grupo 400, y así. Si todo está normalizado porque está todo globalizado. Y vamos a ver por último las agujas según la máquina. Entonces acá vamos a ver la estructura de la aguja, ¿sí? Y más que nada, aparte de la numeración, lo que cambia también es la punta, ¿sí? Entonces, según el tipo de tejido, de nuevo, cómo todo se va relacionando y por qué es tan importante también saber con qué tejido están trabajando. Con qué, según el tipo de tejido o de costura que se vaya a hacer, vamos a hacer un tipo de aguja, ¿sí? Tenemos las que son con forma de bolita, que es la famosa punta bolita para tejer telas de punto, para coser telas de punto, o la punta redondeada, que es la más común, la aguja normal, o también está la aguja que es como en puntas, ¿sí? Hay distintas puntas que son las puntas que ven acá. Según el tipo de material se va a usar una u otra punta, ¿sí? Acá está bien, esto se los paso después, ¿sí? Fibras sintéticas, ¿sí? También hay que, no solamente se tiene en cuenta el tejido, sino el espesor de la tela y el tipo de fibra. La fibra natural de algodón levanta menos temperatura que la fibra sintética, entonces si yo coso a una alta velocidad con una fibra sintética, puede ser que la aguja se recaliente y empiece como a doblarse o a quebrarse. Tipo de tejido y o costura también nos va a determinar el grosor de la aguja, ¿sí? Fíjense que acá está 60, 90, vieron que las agujas vienen numeradas, entonces a veces usamos el mismo, no sé, tenemos una aguja 14 y hace un año que no la cambiamos, o por ahí ni sabemos la aguja que tenemos en uso. Entonces, según la costura que van a usar, esto es, si nunca lo usaron, nunca cosieron una tela gruesa, pueden decir, bueno, voy a coser un jean, y para eso voy a comprar una aguja número 9,
No, número 9 no, número 14, si es un jean muy fino, una gabardina fina, puedo usar el número 11, si es una ropa de abrigo más, o una lona, entre 16 y 19. Tengan en cuenta que ya en este punto, ropa de abrigo, entre ropa de abrigo y de exterior, ya prácticamente no vamos a poder usar la máquina doméstica. Sí, eso ya, un número de aguja, hasta el número 16 puedo llegar a usar, pero ya para arriba voy a estar forzando la máquina también. ¿Sí? Y a su vez tienen esto. Entonces, si tienen un paquetito de aguja, fíjense la abreviatura que aparece en el paquete de la aguja, aparte del número y del grosor de la aguja, tiene que aparecer la abreviatura. Y con esto van a identificar si ese es una aguja de recta, de overlock o de collareta. Sí, esto ya es más puntual para lo que es costura. Bueno, cuéntenme qué máquinas detectaron en sus productos. Overlock y collareta. No, yo acá tengo recta y overlock. Bien. ¿Lo pudieron poner en la ficha? Sí. Sí. Yo como tengo, no sé si te acordás, el chaleco de jean, me fijé, lo revisé todo y tiene overlock de 5 y ametralladora, como por fuera, para Bien. las ¿Tiene pinzas. atraques? ¿Cómo? ¿Atraques tiene? No sabría decirte. Lo que Bueno, vi es eso, o sea, encima bueno, ahí lo vamos a repasar. es muy viejo, o sea, es de feria, entonces las costuras están muy feas por dentro. Es más, hasta parece que alguien lo cosió de vuelta en una parte. A ver eso. A ver acá, presentación, no. Esto. No, acá. Esto es un atraque, mira. Es como una costura cortita de más o menos 1 centímetro, que Ujú. parece como un zigzag muy comprimido, como un bordadito pequeño de 1 centímetro más o menos. Me Ello lo parece que, tiene, ¿no? me Si tiene parece que no. bolsillos, en las aberturas de los bolsillos puede llegar a estar. Si tiene Tiene, bolsillos agregados, también puede sí, estar. tiene, pero tiene como la ametralladora, como esas dos Ah, hileritas, puede ser. porque Bueno, puede está, ser que solo lo hayan hecho con eso. porque Y está como ojales, doble. O sea, la tela de los bolsillos es doble, como que pegaron dos telas de jean. claro, claro, Y sí, es así, esa sería esta costura que está acá. sí, Esto. Sí, esa es metralladora. ¿Ves? Acá se ve, es en un cachito, a veces en las presillas, son esas tiras de acá, se llaman presillas. En los jeans tenemos en general eso, que es un atraque. Si no, ¿y botón tiene? sí, pero de metal. Bien, ¿y ojal? No, son como esos Son botones a como broches presión. a presión. Bueno, Ujú. en ese caso tenés otra máquina que es una colocadora de broches a presión. Y tiene Sí, un... la conozco. ¿Cómo se llama? Ingleta. No, no, no es la ingletadora. Me parece que no, esa creo que es de cuero. Ay, igual sí la vi, porque tengo parientes que cosen y todo y que Claro, tienen. sí, es como una especie de balancín en realidad, pero en realidad es como es una máquina o manual, que es como una palanca, digamos que se coloca manual, o puede ser una máquina que también tiene un cabezal que baja y coloca todo lo que es de broches a presión. He visto la máquina de más como así que baja, como que tiene un sistema, pero la mayoría de la gente vi que tiene la manual, que es como una palanquita que Claro, hacen tuk. esa. Bueno, bien. ¿Alguien más? El buzo que tengo es con rib
pegado con overlock de 3 hilos y no, es todo con overlock, está hecho, Todo, todo overlock de 3. no tiene ninguna recta, no le colocaron una etiqueta con recta, nada. No, no tiene. Bolsillo, Tampoco no tiene. bueno, bien. Sí, a veces tienen algunos detalles, por ejemplo, yo les decía, bueno, para una remera siempre vamos a usar overlock y collareta, pero por ahí si le quiero poner un bolsillo, ya uso una máquina recta. Entonces ahí interviene, en algunas partes puede llegar a intervenir la recta. O si tiene un cuello en lugar de cuello de chomba, por ejemplo, tengo un cuello hecho con recta, o sea, un cuello hecho de la misma tela, por ahí también voy a usar una recta para eso. No es que no se usa para tela de punto, pero sí no se usa para la confección del cuerpo. ¿Alguien más? Yo tengo un top que tiene, bueno, overlock, collareta y elastizador. ¿Tiene elastizadora? Ujú. Sí. ¿Qué tiene? ¿En qué O parte? sea, es un topcito deportivo, entonces Ah, tiene las manguitas. bueno. Bueno, la próxima lo pueden traer, así también revisamos todo esto y vamos como poniendo un poco en común. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, yo, profe, por ejemplo, tenía, ¿me escuchás? Sí, sí. Yo, por ejemplo, tenía bueno, la cartuchera esta, pero yo me manejé todo con la recta y le hice, como usted decía antes, que podíamos usar la zigzag. En la parte de zigzag hice función como de overlock sería, como Claro, para que no se deshilache todo, porque vio que se va deshilachando estas que son como elastizados, jean elastizado, se van deshilando claro, sí. los costados Bueno, y eso. hay muchos productos que se pueden hacer solo con máquina recta. O sea, yo no Claro. siempre necesito surfilar. Por ejemplo, todo O lo que sea, sea es- forrado, yo coso con recta y a lo sumo necesito un prensatela para el cierre. Pero claro, digo, para también salir de la idea de que para un taller necesitamos un montón de máquinas. sí, Puedo tener sí, overlock, ahora si solo tengo recta, también puedo hacer toda una prenda incluso forrada solo con máquina recta y no necesito ni zigzag, ni overlock, ni nada. Pero en este caso sí, como dicen, podemos usar es una... como, es como usted decía hoy, que, o sea, para pocas cosas está bueno, pero si tenemos que empezar a producir con eso, o sea, un tiempo no va a durar, pero después enseguida vamos a quedar sin máquina. Sí, no podemos usar la máquina todos los días, muchas horas, la máquina doméstica. Claro, O sea, sí, lo sí, puedo usar 3 días, muchas horas para hacer una prenda compleja, pero no es un uso que yo todos los días puedo hacerlo, pero me va a durar nada la máquina. En cambio, sí, la sí, industrial está pensada para trabajar muchas horas todos los días. Entonces, sí, es bastante la diferencia. Digo también para quienes estén pensando en que compraría una máquina, me compraría sí, o cambiaría la máquina. Bueno, tener en cuenta estas cosas. Y también para qué. Si ya hoy tenemos un panorama, sobre todo para quienes no tenían por ahí tanta idea, ¿para qué? O sea, voy a comprar una máquina, ¿para qué? Voy a hacer remeras, me compro una overlock, pero voy a hacer bolsos. Y por ahí no es tan útil una overlock. Entonces sí pienso, bueno, por ahí me compraría una recta o conseguiría una recta, ¿sí? O no claro, cambiaría mi máquina porque por ahí no me va a servir. Entonces, para diseñar y proyectar, empezar a pensar en qué máquinas son las que necesito o qué máquina, la verdad, no la voy a usar. O, por ejemplo, como hoy no vimos máquinas para corte porque es como bastante largo todo, si no, pero si yo voy a hacer una, por ahí con la tijera me arreglo, si voy a
cortar de A5 con una máquina circular de muestra, estoy bien, y si no yo necesito, como se veía en el video, una máquina más grande para corte más o sea, para cortar mayor cantidad de piezas. Pero bueno, más que nada lo que quiero es que pasen a la ficha todas estas características. Espero que les haya servido y en realidad la verdad es que hoy habíamos planeado para el tercer día otro taller más práctico, más bueno, presencial, pero nada, la idea es que se lleven aunque sea estos y que conocimientos. Yo les voy a subir la información, les voy a pasar el link del Drive para que revisen y ahí va a haber unos videos más donde van a ver las máquinas funcionando en vivo, digamos, ¿no? El video de la máquina funcionando. Presten mucha atención a los prensatelas y a las telas que cose cada máquina. Prensatela, cuando me refiero al prensatela, hablo de esto. A ver, esto. Ese piecito que ven ahí se llama prensatela, ¿sí? A veces se mueve acompañando el movimiento de la tela. Eso es el arrastre, ¿sí? En general, abajo del prensatela hay unos dientes en la máquina que son los dientes de arrastre básicos. Si tienen la máquina de coser ahí cerca, miran los dientes que están debajo del prensatela, esos son los dientes de arrastre, que son los que mueven la tela y hacen que la tela se mueva. Aparte de eso, a veces se mueve el prensatela también, entonces hace que la tela avance más rápido. Y a veces el prensatela hace como un movimiento medio de pasitos, que hace como un triple arrastre, acompañado de un disco, o sea que va como haciéndose cada vez más complejo, ¿sí? Bien, entonces, ya sí, no hablo más, y les libero. Para la próxima, de nuevo, traigan el objeto, vamos a trabajar por grupos para hacer más rápido, traigan el producto que vienen analizando, tráiganse centímetro, alguna regla o escuadra, lápiz y tijeras para papel. Papeles tenemos acá, así que no va a hacer falta. Vamos a hacer una aproximación a la moldería, así que vayan observando la forma, los recortes, cómo interpretarían el molde ustedes del objeto que están analizando para poder ya traer un poco, ya analizado, valga la redundancia, el producto y poder plasmar un poco cómo sería la moldería de ese producto. Vamos a tener que dividir la clase en dos partes. A la vez que van a bajar la moldería, van a tener que generar en el grupo una propuesta de mejora, que sería cómo mejoraría yo ese producto bajo una consigna de sustentabilidad, ¿sí? Voy a tratar de hablar muy poquito la próxima, mostrarles a qué me refiero con sustentabilidad en la moda, un par de ejemplos, y que ustedes en el grupo puedan, no vamos a materializarlo, es decir, no vamos a llevarlo a la práctica, o quizás sí, después vamos a seguir todos o todas las personas que decidan pueden hacerlo, pero la idea es poder pensar esto, cómo mejoraría sustentablemente ese producto. Es una propuesta de mejora mínima, quizás cambiando el material, les voy a ir pasando como algunas pistas para que puedan ir pensándolo, pero eso va a ser la tarea del próximo encuentro, así que vamos a tratar de optimizar todo lo posible la presencialidad. Así que bueno, ¿alguna duda? Yo tengo una, profe, pero no nada que ver ahora lo de las máquinas. Siempre tengo esa duda de que, por ejemplo, tengo un talle 12 y quiero subir a un talle 14. ¿Cuánto es lo que es la diferencia de centímetros de un talle a otro para sumar o para restar? Si, por ejemplo, tengo, no sé, yo soy talle M y tengo L y lo quiero achicar, ¿y cuánto de ese molde único que tengo para llegar a mi talle?
Bueno, ¿Cómo es la diferencia de talle? ¿Un centímetro o 2 centímetros por cada uno? eso que nos está, María, ¿no? Virginia, Sí, que Virginia. nos está que nos está consultando, eso se llama progresionar. ¿Qué significa? Tengo un molde básico, Sí, un claro, molde. Partimos de la base de que un talle único no existe, ¿no? Siempre partimos de esa base. Entonces, tengo un molde que tiene un talle, que es para un tipo de cuerpo, con ciertas medidas. Entonces, en general, no progresiona todo de la misma manera. Todo depende de una tabla de medidas. Nosotros cuando veamos moldería vamos a trabajar con tabla de medidas y no talles personalizados, ¿sí? Estamos hablando de producto más industrializado. Entonces, tenemos una tabla de medidas de referencia para una corporalidad más de mujer, o de hombre, o de niño. Varía según el tipo de usuario, ¿sí? Porque se estipula, digamos, se calcula que el cuerpo de la mujer escala o progresiona en el ancho 4 centímetros en total de contorno para tela plana. ¿Sí? Ya vamos hablando con los términos propios del rubro, ¿no? Entonces, para tela plana, en general, progresiona de contorno de torso 4 centímetros. Entonces, yo progresiono por cuartos. Entonces, va a progresionar 1 centímetro por costado, de un delantero, del otro delantero, de la otra espalda, de la otra espalda. ¿Sí? En total, sumo 4 centímetros. Eso puede ser de 4 o hasta 6. Yo, en general, lo que hago es de un talle S o hasta el talle L, progresiono 4 centímetros de contorno, y después del talle L progresiono 6 centímetros de contorno. Ahora, los cuellos de contorno progresionan 1 centímetro. Cuello me refiero a toda la vuelta. Entonces, por punto del cuello me muevo 1/4 de ese centímetro, 0,25, nada. Entonces se agranda de costado, no de altura. A partir de un talle, por ejemplo, a partir del L, yo considero que a partir del L o del XL hay un cambio en la corporalidad en la que ya se percibe menos el aumento, por eso aumento más. ¿Sí? Si yo en un talle doble XL a triple XL, por ahí no se va a notar tanto los 4 centímetros, entonces progresiono 6. ¿Sí? Y en lugar de hacer 1 centímetro de cuello, hago 1,5 de contorno de cuello porque calculo que se agranda más. Y quizá bajo un poco el escote. ¿Sí? Y los puntos de los hombros progresionan medio. Entonces, si yo moví 0,25 para acá, tengo que mover 0,5 más los 0,25 que ya desplacé acá. ¿Sí? Como grandes rasgos. ¿Sí? Entonces, Claro, no todos los entonces puntos se mueven igual. claro, no es todo el molde, no, para todos lados no es el mismo. No. Después, o mandar un mensajito, te comparto una ficha en donde, o comparto directamente al grupo un esquemita donde está graficado cómo progresiona una prenda de torso, ¿no? Después más o menos se traslada a la cadera, ¿sí? Si en la cintura progresiono 4, en la cadera también, entonces para lo que es un pantalón o falda, también puedo tener esa misma progresión. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna duda para la clase que viene? ¿Estamos? Yo creo que estamos bien, profe. Me recuerda, tenemos que tener 1 centímetro, un lápiz, la tijera, ¿y qué más pidió? 1 centímetro, un lápiz, una tijera, el objeto que vienen analizando y la Ah, ficha. la regla. Y la ficha también, tráiganse, ¿eh? Regla y la ficha. Igual comparto y escribo todo en el grupo como para que no queden dudas. Bueno, espero que les haya servido y que no hayamos perdido un encuentro. Así que, bueno. Yo de mi parte me estaba costando un poco entrar porque no sé qué le pasaba, porque estaba queriendo entrar por la compu, pero no podía.
Por eso me tardé Yo un no lo poco. estoy administrando, están administrando desde ahí de las oficinas, pero por ahí por eso. Bueno, Bueno, gracias muchas para que me gracias. tengan en cuenta. Gracias a ustedes por la paciencia y las vueltas. Y bueno, entonces nos vemos el jueves. Sí. El jueves. Jueves Chao. que viene. Gracias. En el grupo, profe, dejo los datos acá. Deja los datos ahí. Yo en unos minutos cierro la conexión y después me pasan las asistencias con los nombres. Yo de ahí voy a pasar las asistencias. Si alguien no puso su nombre y apellido, póngalo en el chat. Así yo de ahí tomo la asistencia. Y quienes no están en el grupo, avisan: no estoy en el grupo, deja el número de teléfono y yo lo sumo al grupo y eso. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta Un luego. abrazo. Gracias. Gracias, hasta luego.